usted, Ricardo? Y aquí estamos, vio, con todo este embrollo y esta decisión presidencial. ¿Cómo la ve usted? Bueno, es un proceso vertiginoso, como usted bien dice, además de embrollo, vertiginoso, porque va cambiando la agenda. Para alguien como un encuestador como yo, estaba preparando una encuesta, empecé a preparar un cuestionario sobre Catamarca, seguí con el campo, fui agarrido y me llegó este tema. Así que no pude empezar la encuesta, todavía estoy tratando de enhebrar las preguntas. ¿Fue una jugada arriesgada? Es una jugada audaz, no tan arriesgada, porque anticipa los tiempos en beneficio no solo del gobierno, sino también de otros sectores, por ejemplo, los sectores disidentes del peronismo que se sentían un poco amenazados por el crecimiento de Kirchner en algunos distritos, o por la presencia amenazante de la coalición de Carrió con los radicales y con el socialismo. En fin, yo creo que en general casi todos los sectores del peronismo y el centro derecha es una decisión que los beneficia, porque son los que se deterioran, diría yo, por la posible incidencia de la política sobre la economía y viceversa. Es un contexto de crisis que va a llevar a muchos sectores de clase media, incluso a los sectores empresarios, a aplaudir la decisión. O sea, no es tanto el riesgo como la audacia, porque ciertamente es anticipar un proceso que en definitiva el gobierno lo controlaba, lo manejaba. Me parece que los grandes beneficiarios de esto son sin duda los gobernadores, que están sometidos a un doble desgaste. Por un lado, el desgaste que viene de la caída en la recaudación de IVA por la recesión y de la coparticipación por la caída del impuesto al cheque, que también es otro factor que se viene deteriorando. Y también el consumo interno de las provincias, que no aporta ingresos brutos. El consumo que no reacciona, y es difícil que reaccione, y por otra parte la caída de las exportaciones o la declinación de las retenciones como ingreso, que si bien no está coparticipado, es una base fundamental para todo el programa, diría yo, de social y de obras públicas. Entonces, hay ya muchas provincias en rojo. No tenemos que descartar tampoco la presencia de bonos. Ya esta semana se anunció un nuevo bono de la ciudad de Buenos Aires, que es la zona más rica del país. Imagínense otras provincias. Entonces, en todo esto, la política retardaba decisiones, las politizaba. Piense usted que no solo se reduce la extensión de la campaña, sino también el monto del gasto electoral. Gasto electoral, exactamente. Creo que eso es un alivio para las arcas públicas. Caen también muchas presiones de sindicales, no tanto privadas como públicas, y esta situación de la educación, por ejemplo, bueno, hay una expectativa de que este es casi un trámite. Por otra parte, la elección tampoco había alcanzado a instalarse con mucho prestigio, parecía más bien un debate sobre espacios de poder, pocas ideas, pocas propuestas. En general es una oposición muy fuera del sistema, salvo el caso de Macri, que gobierna Buenos Aires, con una gestión que podrá discutirse de una manera u otra, pero hay un modelo que se está ejecutando y en consecuencia es casi la oferta política de Macri. En el resto es, diría yo, una situación en la cual la gente de la oposición lee los diarios y a continuación responde la radio despotricando. Ahora, Zuleta, digo, esta decisión de Macri implicaba de alguna manera adelantar esta jugada audaz del gobierno nacional, teniendo en cuenta que Macri podía propinarle una rotunda derrota en el gobierno al gobierno nacional el 28 de junio si quedaban las elecciones para octubre, y esto se podría haber leído como la posibilidad de un fracaso rotundo por el aspecto psicológico que implica en el resto de la sociedad una elección muy tipo paliza, por ejemplo. No, yo creo que el gobierno nacional tenía a la vista un panorama más complejo. La anticipación de la elección de capital ya estaba por descontada. Yo lo había escuchado en uno de los principales referentes del gobierno nacional hace ya por lo menos un mes, y venía dado por la posición firmísima de Gabriela Michetti de ser candidato únicamente si era al frente de una elección local. Porque ese era el plebiscito en torno a la gestión de Macri, donde la seguridad del triunfo era absoluta, y muy poca, diría yo, muy poco interés de Gabriela Michetti de corporizar la oferta electoral de Macri allá en octubre, en una combinación que tiene más que ver con esa alianza con el peronismo disidente, en la cual Michetti no cree, y con sobre todo ciertos sectores
nuevos que se están abriendo del kirchnerismo, como los que puede llevar a representar Solá con algunos intendentes. En ese escenario Miquete puso condiciones muy fuertes, y yo hace un mes había escuchado seriamente de boca de uno de los principales referentes del kirchnerismo de que Buenos Aires, junto con Misiones y otras provincias, definitivamente desdoblaban su elección. Hoy sabemos ya que Santa Fe mantiene su programa, y Salta mantiene su programa, pero ya será sobre la base de que el plebiscito nacional se hizo el 28 de junio. Es una decisión audaz, pero es una decisión que va a tener muchos apoyos. La sociedad es difícil que lo lea como una artimaña política exclusivamente, aunque hoy muchos analistas en los diarios se estiman enseñar, porque tiene un componente especulativo, no cabe duda, pero no es un componente de reacción, sino que es un componente de anticipar escenarios, manejar los tiempos y fijar la agenda. Zuleta, con esto yo creo que también de alguna manera desarticula esa oposición que usted dice que prácticamente no tiene ideas para confrontar como modelo alternativo, y también a la mesa de enlace que le provoca una escisión justo en el preciso momento que está reclamando que se discute en el Congreso el tema de las retenciones, porque muchos de ellos ya estaban con el traje puesto de candidato, ¿no? Por supuesto, esto los obliga a todos, vamos a decir, a asumir sus roles, a hacerse cargo de sus identidades, y sobre todo la política, que está acusada por parte importante de la sociedad de ser la responsable de esta situación económica, hace mutis por el foro, se limita a un trámite importante porque va a haber debate, va a estar concentrado, y rápidamente va a haber condiciones más que sobradas para que todos los sectores se pongan en una actitud de consenso. Lo más probable es que no lo hagan, pero ahí está la oportunidad. No será por déficit de la política que no haya consenso. Enrique, ¿cuáles son los riesgos de esta audacia? Los riesgos pueden ser que la sociedad no entienda esto y que realmente prospere la interpretación de esta medida como una interpretación puramente especulativa. Si esto prosperara, sin lugar a duda, esto sería leído como un síntoma de debilidad, de desesperación, ¿no? ¿Cierto? Hoy una serie de comentarios de diarios nacionales enfatiza ese aspecto. El tobogán habla una imagen, otra, el agua por favor, ¿no es cierto? Sí, tremendismo. Está lleno de eso, pero esa interpretación se busca que prospere, pero van a bastar, yo creo, los primeros datos de encuestas para hacernos una idea. Hoy por hoy mi impresión es que es más posible que de alguna manera la gente lea el argumento, bueno, muy bien, acá la política renuncia a la política y le cede su lugar a la realidad económica. Hoy la idea de que vivimos una crisis que trasciende la Argentina está en toda la gente. Nadie piensa que esta es una crisis que la tenemos que mirar desde el ombligo. Todos pensamos que la tenemos que mirar desde afuera y viendo los componentes estructurales que tiene. Claro. Y a mí me parece que este es el conflicto. El gran riesgo es que la sociedad no lea esto y el gobierno se vea en una situación de percepciones de crisis o de agotamiento o de declinación o de miedo, lo cual es totalmente posible, porque la verdad que el gobierno da 2 pasos adelante y 1 para atrás, casi. El paso que da para atrás tiene que ver más bien con comunicación que con lo que efectivamente hace. Es en la comunicación muchas veces donde el gobierno cede espacios, por una parte por los estilos que tiene, que no son propios del kirchnerismo, sino de todos los presidentes en el mundo, casi. Enrique, esta confrontación o permanente, diría yo, ¿no? Enrique, la última que quería hacerle, digo, Córdoba. Hemos tenido, por ejemplo, aquí en este caso, particularmente una sorpresa por parte, mejor dicho, la decisión del gobierno nacional sorprende al gobernador Schiaretti diciendo públicamente que, aprueba la iniciativa del gobierno, pero lo encuentra sin candidato, lo que supone al menos una ausencia de estrategia política, teniendo en cuenta que la expresión viene de parte del gobernador de la provincia. ¿Cómo lo ve a Córdoba usted? Bueno, yo veo también, allí hay un sistema político que está mutando, que está cambiando, se está produciendo un cambio generacional, al mismo tiempo Córdoba está buscando, por una parte, volver a una tradición de partido político fuerte, pero por otro lado, se pronuncia muchísimo este transversalismo político en el cual las figuras se van intercambiando. Después es una provincia con municipios muy fuertes, donde lo local es muy significativo. Todo es un sistema que está mutando, que al igual que en Santa Fe, ¿no es cierto? Una dimensión es la del gobernador y otra es la de este realineamiento profundo de la sociedad y de los partidos. Y esto requiere tiempo, y la frase de Schiaretti refleja perfectamente lo que piensan los mendocinos, los santafesinos,
los bonaerenses en las partes del interior